Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sacaré, dice el Señor. Vamos a seguir con este programa o estas clases que estamos llevando a cabo tocante a los fundamentos bíblicos de nuestra fe cristiana, y venimos estudiando diferentes doctrinas y hemos acabado la última de ellas, que era la doctrina del Espíritu Santo, donde hemos podido ver no solamente la doctrina del Espíritu Santo, sino también la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Pero hay mucho, ¿verdad?, por estudiar. Y pensando en este tiempo, antes de hablar algunos puntos de la escatología de los últimos tiempos, tenía el deseo de hablar de la glorificación del cristiano. Pero antes de hablar de la glorificación, esa etapa final de la redención que Cristo ha hecho por nosotros, sin duda alguna hay algo que debemos de exponer. Y lo que debemos de exponer es algo de suma importancia, y es lo que es la muerte. ¿Cómo suena? La muerte física. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos el concepto correcto de cómo la Biblia nos enseña de lo que significa la muerte. Pero la verdad, la palabra por sí misma, la palabra muerte, trae un cierto tipo de reparo, de pánico, ¿verdad?, de miedo, ante una palabra que la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y yo creo que será un buen tema, porque nos animará y nos consolará, nos alentará a ver la muerte con los ojos bíblicos, o con los ojos de la fe. Sin la muerte no hay glorificación, ¿eso sabemos, sí o no? O sea, nosotros hemos venido hablando en cuanto a la doctrina de la redención, estuvimos hablando de la justificación, de la santificación, la adopción, pero hay un punto que creo que es importante, que tiene que ver con la glorificación de nuestros cuerpos glorificados en el día de la resurrección de los muertos. Pero antes que podamos estar exponiendo esta doctrina, sin duda alguna necesitamos parar y ver lo que frena la glorificación, precisamente es la muerte física. Es que nosotros sigamos teniendo existencia físicamente en un mundo físico y terrenal, como en el que estamos. Pero exponer bíblicamente lo que significa la muerte, ante lo que la palabra de Dios nos está exponiendo, yo creo que va a ser algo bueno y que debe de alentarnos a ver las cosas como Dios también nos está enseñando a verla. Puse algunas preguntas específicamente, no solamente para mí, sino también para con cada uno de nosotros. Y una de las preguntas que yo creo que debemos de contestar con la palabra de Dios, que sin duda alguna tenemos la respuesta en la Biblia, es ¿qué pensamos o entendemos nosotros sobre la muerte? Es decir, ¿qué conclusión, qué pensamiento tienes tú y tengo yo, cada uno de nosotros,
en cuanto a lo que significa la muerte. ¿Qué significado tiene la muerte para nosotros? Yo creo que esa es una buena pregunta que vamos a responder con la Biblia. Pero también otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué significa bíblicamente la palabra muerte? ¿Por qué exponer la doctrina de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? Porque tiene un propósito fundamental. Otra pregunta, ¿qué le sucede a nuestros cuerpos y almas cuando morimos? Bueno, todas estas preguntas tienen su respuesta no en mí, en la Biblia, ¿verdad? Por eso vamos a exponer la Biblia. Pero muchas son las veces que alguien pudiera preguntarnos en cuanto a cierto tipo de pregunta concerniente a lo que vamos a estar exponiendo, y posiblemente no tengamos la respuesta específica o concreta que la Biblia nos enseña a tener. Cuando nosotros estudiamos doctrina, esto es lo que sacamos a nuestro favor. Esto es uno de los muchos beneficios que obtenemos cuando estudiamos la palabra de Dios en una forma sistemática o metódica. En este caso, hablando de doctrina bíblica, profundizamos en un punto específico, como venimos haciendo en varias doctrinas que hemos expuesto, pero ahora nos toca basar esta enseñanza en cuanto a lo que la Biblia nos está enseñando con respecto a la muerte. Yo creo que es importante que tengamos bien claro la doctrina de la muerte, porque si nosotros no tenemos bien claro esta doctrina, no estaremos viendo el propósito final que tiene la muerte en nuestras vidas los cristianos. Y es ahí donde me he detenido un poco a mirar esta doctrina y vengo un tiempo pensando en ello, estudiándola, porque evidentemente sin muerte no hay glorificación. Y como, digamos, la etapa final de la redención de Cristo por nosotros, esa etapa final que es la glorificación no puede venir sin que nosotros partamos de esta tierra, o a menos que seamos llevados en vida. Pero la glorificación tiene que ver con un día, no con tu muerte y con mi muerte, sino del regreso de Cristo, cuando los muertos en Cristo dice que resucitarán. Y es ahí donde tomaremos, los que hayamos muertos en Cristo, cuerpos glorificados como el de Cristo. ¿Sí o no? Eso nos enseña la Biblia y estaremos desarrollándolo, y es un tema que yo creo que necesitamos verlo como nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces necesitamos exponer bíblicamente lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la muerte, porque solamente de esa manera nosotros también entenderemos bíblicamente, doctrinalmente, la doctrina de la glorificación. Para empezar, me gustaría que fuéramos a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, en el versículo número 23. Es el apóstol Pablo quien está escribiendo aquí a la iglesia de Tesalónica, y pensaba en un texto, preparando esta clase, el primero que se me venía en mente, tiene que ver con lo que estamos exponiendo, porque para mí esto es de vital importancia, y creo que para todos es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero Pablo dice aquí a los tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces pudiéramos tener el concepto erróneo o errado de presuponer que cuando Cristo murió, o cuando Él nos redimió a través del sacrificio, de su propio sacrificio, del derramamiento de su sangre, pudiéramos pensar que lo que Cristo redimió fue solamente nuestras almas o nuestros espíritus, y es una gran verdad. Pero Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, dice que el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. En la glorificación tiene que ver con nuestros cuerpos. O sea, nosotros vamos a recibir en el momento de la resurrección de los muertos, los que hayamos partido en Cristo o hayamos ido al polvo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, la misma presencia de Dios. Pero cuando Cristo regrese, esos cuerpos resucitarán, ¿verdad? Y se unirán a sus almas o espíritu. Y entonces es ahí donde Dios dará un cuerpo glorificado. Bueno, para que todo eso acontezca,
necesariamente tenemos que pasar por ese túnel, por la muerte. Cristo, cuando nos redimió en la cruz del Calvario, pagando el precio por todos nuestros pecados, cada uno de nosotros que hemos acudido a Dios en la persona de Cristo, a través de la fe y el arrepentimiento, Él nos ha redimido tanto el cuerpo, el espíritu y el alma. Entonces, ese cuerpo glorificado, esa glorificación, es imposible que acontezca en nosotros en cuanto a la etapa final de la redención sin que nosotros hayamos muertos físicamente. Entonces, claro que es importante entender lo que la Biblia nos enseña con respecto a la doctrina de la muerte. Romanos capítulo 8 lo explica muy bien. El apóstol Pablo nos lo está enseñando con bastante claridad en el capítulo número 8, versículo número 23, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso número 23. Y no solo ella. Pablo sigue diciendo en el verso número 23, sino que también, ¿quiénes? Nosotros los cristianos. Pablo está involucrado en este grupo. Tú y yo lo debemos de estar también, si somos cristianos. De ahí que Pablo dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice, esperando ¿el qué? La adopción, coma. Y dice que es la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Es decir, que lo que Pablo está presentando es que nuestros cuerpos son redimidos por Cristo, pero aún no son redimidos. Eso acontece en la glorificación y precedentemente nosotros debemos partir, debemos de morir. Dice que nosotros mismos los cristianos, dice el apóstol Pablo, gemimos también, esperando ese tiempo, esa adopción, ¿verdad? El día de la resurrección de los muertos, donde los muertos en Cristo resucitarán y recibirán esos cuerpos glorificados semejantes a de Cristo. En donde estamos en Romanos también, en el versículo número 30, en el mismo capítulo número 8, cuando Pablo está aquí enseñando en cuanto a la aplicación de la redención, el último punto del que está hablando es del que estamos nosotros exponiendo como consecuencia de haber muerto o posteriormente a nuestra muerte, es decir, en la venida de Cristo. Y Pablo dice en el versículo número 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Hemos sido llamados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados. Pero en ese proceso de la santificación, donde digamos que es la recta final, nos está llevando al último punto de la aplicación de la redención de Cristo a nosotros, que tiene que ver con la redención o la glorificación de nuestros cuerpos. Y es bueno notar lo que Pablo está poniendo en el versículo número 30 porque está en el orden correcto. Es el último punto. Ninguno podremos ser glorificados sin que hayamos pasado por esa muerte, esperando, ¿verdad?, el regreso de Cristo en esa resurrección de los muertos. De una manera también muy similar al apóstol Pablo, cuando escribe también a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo número 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación, ¿y qué más? Y glorificación o redención, que es la misma palabra. Entonces nosotros también vemos que eso se encuentra en el último punto de la aplicación en cuanto a la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre todo nuestro ser, todo lo que tú y yo somos. Hasta entonces estamos experimentando la redención o la compra, ¿verdad?, de nuestras almas, de nuestro espíritu, pero no podemos decir lo mismo de nuestros cuerpos. Cristo no está redimiendo un cuerpo que va a regresar ¿a dónde? Al polvo.
Esa redención de un cuerpo tiene que ver con un cuerpo glorificado semejante a su cuerpo. De ahí que en ese último punto que nos está poniendo el apóstol Pablo, aquí tanto a los romanos como a los cristianos de Corinto, tiene que ver en ese orden, ¿verdad? Esa es la aplicación final de lo que Dios hará en nuestras vidas cristianas. La glorificación es precisamente eso, es la etapa de esa aplicación de la redención final, cuando nosotros hayamos muertos y hayamos resucitados en el día de la venida de Cristo. Entonces es importante entender que no hay glorificación sin que hayamos primeramente partidos. Nosotros los cristianos debemos de tener diferente opinión en cuanto a lo que el mundo sin Cristo piensan de la muerte. Y yo sé que esto es un poco complicado, ¿sí o no? ¿Sí? Es algo que creemos, es algo que sabemos, está en nuestro espíritu, pero siempre hay algo como poco místico, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos, donde a veces como que no tenemos mucha claridad sobre ello, que hay ciertos temores en cuanto a partir de esta tierra. Bueno, de alguna manera Dios nos enseña la verdad, pero creo que en su paciencia también tiene mucha paciencia, y no digo que nos entienda, pero es paciente. Nos va enseñando a muchos de nosotros lentamente, y muchos de nosotros nos cuesta ir entendiendo lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Lo que para el mundo sin Cristo es un terror, para el hombre con Cristo es un consuelo. De ahí que cuando Pablo habla de la esperanza, nuestra esperanza es en gloria. Nuestra esperanza es una esperanza eterna, ¿verdad? No partimos de esta tierra sin esperanza en Cristo, los cristianos. Sabemos que no acaba nuestra vida aquí. Lo mejor siempre está por venir. Vivimos en este mundo, como Pablo enseña a los Corintios en el capítulo 5 de su segunda carta, versículo 7, no caminando por vista, sino que vamos caminando por esa fe que proviene de la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, donde estamos siendo sustentados, y esto nos está llevando a entender un poco más el carácter de Cristo. Aún inclusive somos transformados de gloria en gloria, porque estamos viendo las cosas como Dios nos está presentando, su manifestación, su vida, su carácter en nosotros. Y esto es algo que vamos llevando en crecimiento y en desarrollo. De ahí que vamos creciendo en Cristo, vamos madurando. Pero a veces como que nos invade ese terror de la muerte y no vemos las cosas, o tenemos tendencia a olvidar por un momento la enseñanza correcta o bíblica de lo que es la muerte. Vemos lo que vemos, ¿verdad? Conocemos lo que conocemos, y de alguna manera vivimos en un mundo caído. Esa es una gran realidad. Nosotros los cristianos no estamos exentos de vivir en un mundo caído, donde entró el pecado en este mundo. Y muchas de las consecuencias de las que estamos viviendo tiene que ver como resultado de un mundo caído. La muerte no es un castigo de lo que Dios tenga para nosotros los cristianos. No es lo que enseña la Biblia. A veces tenemos el concepto erróneo que nosotros tenemos este resultado como tienen los incrédulos. No es lo que enseña Dios, y esto es importante que lo entendamos. La muerte para ti y para mí no es un castigo. No lo es. Digamos que es el ultimátum de nuestra vida cristiana aquí en la tierra, o ese trayecto final donde nos está llevando a través de un túnel, pero donde al final de ese túnel nosotros vamos a ver las cosas como nunca las hemos visto de claro. Y esperaremos ese cuerpo que resucitará de entre los muertos en la venida de Cristo, y poseeremos el cuerpo glorificado que Cristo mismo nos dará en su regreso a todos los cristianos, y será un cuerpo donde ya no está más sujeto a dolor, a padecimientos, a llantos, a la muerte, por toda la eternidad. Cuando nosotros estudiamos estas doctrinas, en lo personal, y yo sé que en cada uno de nosotros esto es de un máximo consuelo, es alentador. Estudiar esto es bueno, porque la idea del mundo en la sociedad tiende mucho a apagarnos esta fe, ¿verdad? A ver las cosas de una manera diferente como el mundo la está viendo. Y el autor de Hebreos nos enseña que nosotros los cristianos, en el capítulo número 12, debemos de estar poniendo, o tenemos que estar con nuestros ojos puestos arriba. Dice, en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Lo mismo enseña Pablo desde Roma cuando escribe a la iglesia de Colosas, capítulo 3, en los 3 primeros versículos, poniendo nuestra mirada en Cristo. Si pues habéis resucitado, significa que hemos muerto.
En esa resurrección espiritual nos está enseñando dónde debemos de tener puesta nuestra mirada. Tenemos una vida escondida con Cristo en Dios. Y ese es el motivo por el cual Pablo sigue diciendo a los colosenses que tenemos esta esperanza del regreso de Cristo. Es una esperanza viva, gloriosa. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo número 15. El contexto del capítulo número 15 tiene que ver específicamente con la resurrección de los muertos, pero los versículos del 24 al 26 lo que nos está enseñando es que el día que seamos glorificados será un gran día de victoria. Pero será un gran día de victoria, ¿por qué? Porque el último enemigo, que es la muerte, dice que será ¿qué? Destruido. Hasta entonces no. Pablo escribe en el versículo número 24 de la primera carta de Corintios, capítulo 15, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no es algo natural. La muerte no debería de existir. En el diseño original de Dios no estaba la muerte. La muerte vino como consecuencia de la desobediencia al diseño original de Dios para el hombre. De ahí que Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, versículo número 12, por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo está tomando referencia de Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. El origen de la desobediencia, cuando Dios mandó al hombre que obedeciera su palabra, que no comiera del fruto del árbol. Y avisó. Nunca vemos que Dios manda un juicio sin que no haya habido primeramente una advertencia. Y si en verdad no hace lo que te digo, parafraseando un poco estos versículos, en verdad te digo, ciertamente te digo que morirás. Y Dios, que es un Dios que no miente, dejó entrar la muerte, pero por la desobediencia de un hombre a la palabra de Dios. Donde estamos mismamente aquí en este capítulo 15, versículos 54, 55, Pablo está enseñando que cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, tendremos victoria completa sobre la muerte que vino como resultado de lo que estamos diciendo, de la caída de Adán y Eva. Y entonces, solamente entonces, nuestra redención será completa. De ahí que dice los versículos 54, 55 del mismo capítulo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, Pablo está aquí hablando de su cuerpo físico corruptible, con el que poseerá en el día del regreso de Cristo, cuando los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, cuando esto corruptible dice haya sido vestido, ¿de qué? Dice aquí en el versículo número 15, de incorrupción. Y sigue hablando de lo mismo. Y esto mortal, hablando de su propio cuerpo, se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad. Entonces dice, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Eso es en el regreso de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo está haciendo énfasis dentro del contexto de la resurrección de los muertos, que es el capítulo 15. Entonces lo que Pablo dice, esa gran victoria vendrá cuando Cristo regrese. Desde entonces esto que ha ido al polvo, esto mortal, dice, será vestido de inmortalidad, o esto corruptible de lo incorruptible. Pablo está diciendo, enseñando sobre la glorificación. Cuando nosotros, resucitados entre los muertos en el regreso de Cristo, recibimos esos cuerpos glorificados. La redención de nuestros cuerpos es ahí. Pero para que eso sea algo efectivo, nosotros debemos morir. Ningún cristiano puede ser glorificado si no muere con anterioridad, ¿verdad? Debe de haber la muerte. La muerte va a venir a nuestras vidas. La muerte es algo que está.
Y siempre solemos decir que es algo que está muy cercano a nosotros. Yo creo, ¿verdad?, que en cada uno de nosotros está más cerca de lo que cada uno de nosotros pensamos que está. Pero por eso debemos de aferrarnos y apreciar con todas nuestras vidas lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque Cristo no solo redimió tu alma y mi alma o nuestros espíritus, sino que ha redimido nuestros cuerpos. Y esos cuerpos serán cuerpos glorificados. Esto es alentador. Esto no debe ser de tristeza para nosotros. Aunque en nuestra carne haya muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Y muchos sentires que pudiéramos estar no entendiéndolo, no sabiendo expresar muy bien cada vez que mencionamos el tema de la muerte. Pero yo estoy seguro que entre tanto vamos creciendo y siendo más como Cristo y aferrándonos más a las cosas eternas, esto será algo más que tome posesión en nuestras vidas. Será algo más creíble, algo más vivido. En tanto tú y yo tengamos más formado el carácter de Cristo. Ahora, si estamos siendo inundados del mundo, de nuestros planes, nuestros pensamientos, tiene que ver con las cosas que perecen, con las que Dios mismo destruirá. Entonces nosotros es imposible que podamos estar en el ámbito, en el lugar donde Dios quiere que estemos, con la visión que Dios quiere que llevemos y que tengamos, en unas dimensiones diferentes a la que el mundo tiene sin Cristo. Me gustaba mucho una definición de la glorificación de un escritor cristiano. Dice, es el paso final en la aplicación de la redención. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los vuelva a unir con sus almas y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos. Por ello, dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el suyo propio. Lo escribe Gruden en su libro de Teología Sistemática. Y es una buena definición. Es verdad, es lo que enseña la Biblia. Dios tiene un gran plan con nosotros en Cristo. En el momento que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todo nuestro ser pertenece ¿a quién? A Cristo. A veces pensamos que el cuerpo no tiene nada que ver. Pablo corrigió esto a los Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos es templo de quién? Del Espíritu Santo. Aun cuando ese cuerpo es un cuerpo que va al polvo cuando muere y es destruido. Cuando Cristo regrese, los que hemos muerto en Cristo no estamos ahí en el polvo con el cuerpo, ni estamos durmiendo nuestras almas como enseñan los testigos de Jehová o otras religiones o sectas, pues no son ni siquiera religión. Sino que partimos con Cristo y estamos en el mismo momento, en la misma presencia de ¿quién? De Cristo. Pero ahí no tenemos cuerpos glorificados. Pero en el regreso de Cristo, Él dice que baja con todos sus santos, ¿verdad? Sin cuerpos glorificados. Y donde esos cuerpos que están en la tierra, que es polvo, bueno, serán resucitados en cuerpos los que tuvieron, pero entonces Cristo regresa con la vida de los santos y en ese momento tomarán posesión de ese nuevo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Si todo esto es importante, que lo es, entonces sin duda alguna debemos exponer esta doctrina que estamos exponiendo. Pero ver la muerte como la Biblia nos lo enseña a cada uno de nosotros no siempre es como lo estamos viendo. Parece que es lo más triste, es lo peor que nos pueda ocurrir, ¿verdad? Debe de ocurrir para que Cristo nos redima en todo nuestro cuerpo, para que tengamos esos cuerpos glorificados, para que venga esa glorificación o redención. Debe de ocurrir. ¿Cómo nos encontramos nosotros hasta que eso ocurra? Es lo que Dios nos está enseñando. ¿A estar qué? Preparados. Velando, orando, teniendo, como hemos dicho, nuestros ojos puestos en las cosas eternas. Cuando la Biblia habla de muerte, tanto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, la palabra muerte lo que significa es separación. Tunatos en griego. De ahí viene la palabra, no sé si habéis escuchado la palabra eutanasia, creo que es. Sí, ¿no? Eutanasia. Es una palabra compuesta del griego. Eu en griego es bueno o buena. Y tanasia viene de muerte. Eso es tener una buena muerte. Pero esta palabra, de la cual lo que significa la palabra muerte es separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Cuando nosotros muramos físicamente
Y cada ser humano que muere físicamente, su cuerpo es separado de su espíritu y de su alma, y ese es el cuerpo que la Biblia nos enseña que es enterrado, que es quemado, haga lo que quiera con él, pero va al polvo, es desecho. ¿Él deja de existir tanto si es cristiano como no es cristiano? No, sigue teniendo existencia. Si es cristiano estará disfrutando del deleite en la misma presencia de Dios, como hemos dicho, pero si no es cristiano está empezando a sufrir el castigo eterno. ¿Verdad? Bueno, eso es la muerte, eso es la separación del cuerpo físico de la parte espiritual de cada ser humano, quien quiera que sea. De ahí que lo que estamos viendo en cuanto a lo que ocurrió con la muerte, precisamente es esa entrada que hubo como consecuencia de la desobediencia. Es algo palpable, es algo que está, es algo que vemos continuamente en nuestros días, y todas las épocas de la historia de la humanidad ha sido vista y observado por otros ojos en cuanto a la muerte, pero aquellos que vieron también un día tuvieron que partir, y nosotros que hemos visto también tendremos que partir. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Digo que es importante nosotros los cristianos que entendamos. A veces hay un concepto medio raro cuando creemos que esto es un castigo. No es un castigo para nosotros los cristianos. Y algunos pudieran decir, bueno, Romanos capítulo 6, versículo número 23, porque la paga del pecado es muerte, pero sigue leyendo el mismo versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la muerte no es un castigo para el cristiano. La muerte es aquello que Dios está usando para que nosotros seamos glorificados o redimidos. No es un castigo, es verdad que vivimos dentro de un mundo caído y como consecuencia, resultado de vivir en un mundo caído, dice Eclesiastés capítulo 2, versículo número 14. Eclesiastés es un libro que me gusta mucho. Y una de las cosas que está hablando aquí Salomón, el predicador, dice que un mismo suceso acontece a todos. Si tú sigues leyendo en el versículo 16, dice, tanto el necio como el sabio, ambos mueren. Así que cuando tú y yo morimos, siendo cristianos, no es un castigo de Dios para nosotros. ¿Y por qué no es un castigo de Dios para nosotros? Porque cuando Cristo murió, Él cargó con todos nuestros pecados. No hay un solo pecado que no haya cargado Cristo por ti si estás en Cristo o por mí. Pasado, presente y futuros. Aunque no lo entendamos, esa es la gran verdad de la redención que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero no es un castigo, no es una condenación para nosotros, porque todos nuestros pecados, cuando fueron cargados en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús, Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos dice bien claramente que Dios canceló aquella cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios mismo, y que puso fin a esa cuenta, dice, clavándola en una cruz. Hechos capítulo 3, versículo número 19, nos enseña lo mismo. Así pues, que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados, dice, que sean perdonados, y así podrá salir de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Tiempos de refrigerio. Todos nuestros pecados son borrados, son perdonados, ¿verdad? Justificados, en Romanos capítulo 5, versículo número 1, pues por la fe dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Juan capítulo 5, versículo 24, en verdad o de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado, dice, de muerte ¿a dónde? A vida. No hay condenación para el cristiano. Romanos capítulo 8, versículo número 1, ninguna condenación pues hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si la Biblia dice ninguna condenación, es ninguna condenación. No es un castigo la muerte para nosotros, porque Cristo ha cancelado toda aquella pena que había contra nosotros. Para el no cristiano lo es. Sí, es la paga del pecado, es muerte. Pero mira, esto es lo curioso, esto es lo bueno, ¿verdad? Que para nosotros es el último punto de nuestras vidas aquí en la tierra, donde partimos esperando esa redención o esa glorificación.
Y es eso, es la muerte. En un mundo caído como el que nosotros vivimos, los cristianos no padecemos enfermedades. Hemos hablado hace poco de esto también, en cuanto creo que era los dones de sanidades. Sí. Los cristianos enfermamos. Los cristianos nos hacemos viejos, ¿sí o no? Envejecemos, ¿no? Eso es una realidad, ¿sí o no? Sí, lo vamos viendo cada día más claro. Es una gran realidad. Hay dolencias. Dentro del ámbito de desastres naturales, en la misma naturaleza, terremotos, inundaciones o tsunamis, eso está ocurriendo en un mundo caído, como consecuencia del pecado. Y tú y yo vivimos dentro de ese mundo, no vivimos fuera de ese mundo. No participamos, somos de Cristo, ¿verdad? No participamos en muchas de las cosas que están en contra de Dios, pero vivimos. Ahora bien, dentro de ese mundo caído, un mismo suceso les acontece ¿a quiénes? A todos. Pero nosotros los cristianos pudiéramos estar recibiendo esto como dentro de lo que es un mundo caído y pudiéramos también ser disciplinados por Dios mismo. Es decir, que en el proceso de la santificación, antes de la glorificación, Dios pudiera disciplinarnos a nosotros. Ahora, ¿qué más da si es por habitar dentro de un mundo caído o si es por la disciplina de Dios? Usamos el texto de Romanos capítulo 8, versículo número 28, pero a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, cooperan, ¿para qué? Para el bien. Para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Es una gran verdad que Dios muchas de las veces disciplina nuestras vidas. Y Hebreos nos enseña, hay 2-3 versículos que nos da el propósito de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 6. Vemos cuando Dios nos disciplina, eso es estar en buenas manos. Primeramente porque nos muestra, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Así que la disciplina siempre nos da el reflejo directo de que Dios nos ama. Como un padre pudiera estar amando a su hijo. Versículo número 10 y 11. Bueno, ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres terrenales, pero para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. La disciplina de Dios con nosotros los cristianos tiene que ver con un participar de su santidad, de ser más como Cristo. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios está disciplinándonos, sí, en ese proceso de santificándonos antes del punto final de la redención, que es la glorificación. Dios nos está disciplinando, nos ama, nos disciplina. Y esta disciplina tiene que ver con un participar de su santidad. La muerte no es un castigo para nosotros los cristianos. No debemos verlo de esa manera. Leía esta tarde un pasaje, recordando un poco, cuando en 1 Corintios capítulo número 11, vamos a ir un momentín ahí, porque nos está hablando algo muy importante. Aquí vemos que hubieron cristianos que abusaron en la cena del Señor, inclusive dice que murieron. Ahora tú puedes decir, murieron, Dios les castigó. ¿Tú crees que Dios les castigó en esa manera? Para condenación. Mira lo que dice Pablo. Corintios capítulo 11, versículo número 27, en la primera carta. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí la palabra dormir es koimao, es morir literalmente en griego. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo número 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, ¿pero para qué?
para que no seamos condenados con Él, con el mundo. Lo que Pablo está diciendo, aún hubieron cristianos en Corinto que tomaron indignamente la cena del Señor. Mira lo que está diciéndonos. Y tales personas, dice que algunos enfermaron, otros murieron. Y sabes, el propósito de esa muerte no tuvo que ver con que fueran condenados. Fueron castigados o disciplinados para que no fuesen condenados ¿con quién? Con el mundo. Debemos de apreciar estos textos porque nos está separando. No es un castigo para condenación en nuestras vidas, porque Cristo ha pagado por todos nuestros pecados sin quedar ninguno de ellos. Vivimos en un mundo caído. Digamos que el último aspecto de este mundo, del que estamos viendo en este mundo caído, será quitado solamente por la muerte. Y hasta entonces, digamos que la muerte, como estamos viendo, no será devorada por esta victoria que hemos leído en Corintios. Hasta entonces seguirá estando. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En ese punto nos encontramos también nosotros. En ese estamos viviendo nuestros días. Cuando un cristiano muere, nos enseña la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, el Salmo 116. Como Dios ve la muerte de los cristianos, no es como nosotros a veces las estamos viendo. Ni siquiera como nos pudiéramos estar viendo de antemano. Pero el salmista dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 13. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dice, si no me equivoco, bienaventurados los muertos que mueren. O sea, está llamando a un muerto ¿qué? Bienaventurado. Pero porque mueren ¿quién? En el Señor. Descansarán de sus trabajos, dice, pero sus obras con ellos ¿qué? Les siguen. Es como Dios nos está viendo a los cristianos. En el momento que tú y yo partamos de esta tierra, si tenemos a Cristo, no tenemos nada que temer. No hay nada de lo que temer. Si en verdad nosotros creemos todo lo que nos está enseñando la palabra de Dios y es algo que nos aferramos a ello, lo creemos con todo nuestro corazón, solamente debemos de estar encargándonos de ser fieles. En la segunda iglesia de las 7 iglesias de Asia, en Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 10, la iglesia de Esmirna. Esmirna es una de las 2 iglesias que no son corregidas de las 7 iglesias de Asia en el Apocalipsis. Esmirna y Filadelfia. ¿Qué le dice a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte. Y al que venciere le daré la corona de la vida. Yo te daré, ¿no?, la corona de la vida. Pero lo que nos está enseñando es también la misma cosa para ti y para mí. A ser fieles hasta la muerte. Pensaba en este texto porque si algo no debe de faltarnos a ninguno de nosotros, es precisamente este fruto del Espíritu en nosotros, la fidelidad. El ser fieles es algo sumamente importante en nuestros días, en lo que tú y yo vivimos en Cristo. Y ser fiel no significa ser fiel por un tiempo. No, nuestra fidelidad en lo más íntimo nos enseña, nos aprueba la palabra de Dios, que cuando somos fieles en lo poco, Dios también nos está poniendo y lo podremos ser sobre lo mucho. Él nos está llevando a más. Pero lo que enseña esta iglesia es una fidelidad que nunca debe de apartarse de nosotros y que debemos de procurar con todos nuestros corazones de ser fieles. Con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos, con todo lo que toquemos, la fidelidad es algo que debe de acompañarnos y caracteriza al cristiano. Es de esa manera que dice, yo te daré la corona de la vida. Pablo en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo número 3, hablando de su propia vida, su propio testimonio, en el versículo número 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Mira lo que dice, llegando a ser semejante a Él, hablando de Cristo, pero ¿en qué dice? En su muerte. Esto era lo que le preocupaba a Pablo. ¿En ser semejante a quién? A Cristo. Pudiéramos hablar de cómo murió Cristo, ¿no? Cómo acabó sus días. En esa perfección, en esa integridad.
no se está comparando a Cristo. Pero Pablo está expresando este deseo interno de ser semejante cada día más a Cristo, aún en su muerte. Ese era el objetivo de Pablo. Esa era la visión de Pablo. En el mismo libro, o la misma carta, en el capítulo 1, versículo número 20, Pablo no sabía que iba a salir de prisión, no sabe ni siquiera si va a vivir, si va a morir en la prisión, pero en el versículo número 20, en Filipenses capítulo número 1, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estas eran las cosas que le preocupaban a Pablo: glorificar a Dios en vida o en muerte, si no saliese más de la prisión de Roma, donde se encontraba en este tiempo cuando escribe aquí a los filipenses. Pero dice, tenía un deseo profundo de magnificar, de glorificar a Dios, tanto si muere como si vive. Para él el morir era ¿qué? Ganancia, y el vivir era Cristo. Cuando nuestro vivir es Cristo, nuestro morir será siempre ganancia. Cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos por Cristo y juntamente con Cristo, tendremos una expectativa totalmente a nuestra muerte, porque lo veremos no como algo de terror o triste o lamentable, sino como ganancia, como estando ya lo último, ¿verdad? Esperando todo aquello que Dios nos va a seguir dando. Ese estar con Él cara a cara con esos cuerpos también glorificados por toda la eternidad. En Hebreos capítulo 2, y acabamos aquí, en los versículos 14 y versículo número 15, así que dice aquí el autor de Hebreo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mira el versículo número 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. A nosotros nos ha librado porque vivíamos de esta manera. Pero nosotros no vivimos o no deberíamos de estar viviendo en esta manera. No vivimos sujetos a servidumbre y no vivimos con el temor ¿a qué? A la muerte. Vivimos siendo consolados y vivimos con una esperanza viva en la manifestación gloriosa que Dios tenga para con nosotros también en su regreso, para aquellos que hayamos partido para ese tiempo. La muerte siempre debemos de entender que aunque no es un castigo para nosotros los cristianos y es aquello que nos lleva al punto final de nuestra vida, también es verdad que no es algo natural. Nunca debemos de aprobar que la muerte sea bueno. No podemos decir eso porque Pablo está diciendo a los corintios que la muerte es nuestro ¿qué? Que es 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces no podemos decir que la muerte sea algo bueno. Lo que sí decimos es que la muerte no es un castigo para nosotros los cristianos. Es usado por Dios para que nosotros podamos entrar en esa recta final de nuestras vidas cristianas, estar en la presencia de Dios y esos cuerpos que están en el polvo en su regreso, cuando resucitemos todos los cristianos, los muertos en Cristo, Él nos dará ese cuerpo glorificado. Es importante volver a reiterar, esto no es algo natural, la muerte no es natural, no forma parte del diseño de Dios. Es como consecuencia de haber entrado el pecado en el mundo por medio de la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Lo vamos a dejar aquí, aunque seguiremos con ello, con el deseo de que Dios siga enseñándonos la verdad de la doctrina de la muerte, como la Biblia lo enseña, porque solamente de esta manera nosotros pasaremos a ver el tema o la doctrina de la glorificación. Entonces, si Dios permite, entraremos donde estaremos, yo creo, acabando los fundamentos bíblicos con el tema de la escatología, ¿no? De cómo Cristo regresará, lo que nos está enseñando del regreso de Cristo, lo que nos está enseñando del milenio de Cristo, lo que nos está enseñando de los juicios, nuevo cielo, nueva tierra. Todo eso es algo que también, si Dios permite, estaremos estudiando, porque en verdad la Biblia nos está enseñando y tenemos base evidente, escritural, para poder exponer todas estas cosas, siempre y cuando
estemos estudiando la palabra como Dios nos enseña. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.